Pero usted sabe que Al Capone no lo pudieron meter a la cárcel sino cuando demostraron que había defraudado al fisco norteamericano. Eso pasa con los capos no dejan huellas. Y le voy a contar una cosa, y está sembrada la semilla de la violencia, la sembró Pablo Escobar Gaviria y nosotros en Medellín. Cuando nosotros empezamos a matar en Medellín, usted no conseguía sicarios que mataran mujeres, pero las tenemos que matar nosotros. Porque había cierto principio en los sicarios que no, mujeres no. Y después matamos, mueren en embarazo, niños, de todo. Sus hojas de vida parecen más limpias muchas veces que las de cualquier otro ciudadano. Yo estoy en contra de todas esas organizaciones que atenten contra la seguridad y la paz de la nación, ya sean ellas de izquierda o de derecha. Rodrigo Lara Bonilla había sido el primer colombiano en el ejercicio del poder que había determinado afrontar con decisión el naciente y creciente fenómeno del narcotráfico en cabeza de su máximo exponente, el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Rodrigo fue un tipo que desde el principio él decía que él quería ser presidente. Él decía sus discursos mientras se bañaba. Él le hacía discursos a un perro que teníamos que se llamaba Soneto. Él lo sentaba enfrente y empezaba a decirle los discursos. Rodrigo estudió duro desde el principio en el Colegio de la Presentación en Neiva. Era un padre afectuoso, era un padre que quería muchísimo a sus hijos, como todos los padres, pero uno como niño lo recuerda como el padre tal vez más cariñoso que haya dado la faz de la tierra, que se haya visto en la faz de la tierra, y un marido también muy buen marido, es decir, muy pendiente. Mi mamá quería mucho a mi mamá, teníamos una vida familiar muy bonita. Él disfrutaba mucho de los paseos o cualquier plan familiar que pudiéramos organizar, se esmeraba en encontrar tiempo para ello, y al mismo tiempo era muy exigente en cuanto al estudio. Rodrigo Lara era huilense, un estudiante de provincia que se vino a estudiar acá a Bogotá, a la Universidad Externado Colombia, absolutamente inteligente, vivaz, creativo, libre, que llegó a estudiar esta universidad y aquí tuvo un desarrollo intelectual muy bueno. Fue una persona que sobresalió desde que era estudiante, y la misma universidad lo envió a hacer estudios a Europa. Nos encontramos en el externado, yo era un joven profesor que estaba iniciando, ya Rodrigo estaba más consolidado, e hicimos la amistad que se hace en esas condiciones, una relación de respeto, y con quien se conversaba muy agradablemente. Y allí en la universidad, estando allí, lo nombraron ministro de Justicia. Rodrigo Lara Bonilla había detectado que en el Congreso de la República comenzaban a circular corrientes de extraña procedencia, y con su espíritu vertical decidió investigar. A ver, Rodrigo Lara era una persona que yo conocí y que me impactó mucho, entre otras cosas por su manera de ser. Tenía un humor espectacular, tenía una ironía para decir las cosas que a mí me agradaba, e inmediatamente conectamos. Me fascinaba la manera como él tenía la crudeza con que él analizaba la realidad política. Lara Bonilla continuaba librando su frontal lucha contra el cartel de Medellín. Ya para estos días, el fenómeno del narcotráfico comenzaba a infiltrarse en las distintas instancias de la sociedad. Era una persona transparente, honesta, muy inteligente, una figura
en su momento quizás la figura más representativa dentro del Partido Liberal y luego dentro del nuevo liberalismo, caracterizada por señalar al narcotráfico, a las organizaciones criminales en un momento en el cual no estaba claro si el cartel de Medellín era un cartel, cuántos carteles había, cómo era el tema de sus relaciones con la clase política. En ese momento había mucha inquietud. De hecho, esa es la época en que Escobar es congresista. Y Rodrigo Lara, dentro del nuevo liberalismo, luego de que Escobar le tiende una trampa para cuestionar supuestos ingresos de dineros del narcotráfico en la campaña al Senado a Rodrigo Lara, pues Rodrigo se encarga de velar y de denunciar públicamente toda la estructura interna del cartel de Medellín. E hizo muy importantes debates entre el 79 y el 82 por las desapariciones y las torturas que se cometieron a raíz de este Estatuto de Seguridad. Lara Bonilla, más que político, era académico, o más bien lo digo de otra manera, si era tan buen político era porque era muy buen académico. Me explico, la base de él era su pensamiento académico. Yo recuerdo en esa época aquí en el departamento él nos dirigía una investigación que por ahí debe estar, entre otras, sobre el Congreso de la República, pero una investigación académica, con encuestas y todo era liderado por él. Él tenía una curiosidad académica que le daba una solidez conceptual y una solidez de principios bastante grande, y esa parte de Lara no se conoce. Entonces en la Universidad Externado de Colombia, de la cual fue egresado el doctor Rodrigo Lara como yo, se formó un equipo de investigadores con el doctor Juan Carlos Henao, con el doctor Rodrigo Primi, estaba yo, bajo la dirección de Rodrigo Lara, en el cual se empezó a analizar cómo vota cada uno de los congresistas y empezar a hacer un estudio profundo sobre las tendencias y sobre la forma como los congresistas estaban tomando sus decisiones y de esa manera poder entender qué había detrás de la toma de decisiones. Claro, estábamos buscando y tratando de comprobar ese tipo de relaciones con el crimen organizado, en su momento con el narcotráfico. Lara Bonilla es víctima en el Congreso de la República de una celada. El líder huilense es señalado de recibir un cheque del narcotráfico. Lara explica públicamente la procedencia del documento e incrementa su guerra contra el tráfico de estupefacientes. El presidente Belisario me dijo que él tenía mucha esperanza de arreglar el país porque el nuevo liberalismo, ya Rodrigo había fundado con Galán y todos ellos, el nuevo liberalismo, entonces que él creía que ese grupo le iba a ayudar a limpiar el país. No, pero pues en realidad lo que pasó fue que los narcos no resistieron esa pelea. Fue un político de muy firmes convicciones. Él tenía un alto sentido del deber y un sentido muy alto de la dignidad. Para él, la dignidad propia del ejercicio de representar a los colombianos era algo que fue algo que siempre hizo respetar y sin duda eso caracterizó sus últimos 9 meses que pasó en el Ministerio de Justicia. Él sabía que estaba en peligro y sin embargo seguía actuando. Era una persona rebelde, era una persona que no se quedaba callada, era una persona vehemente, que discutía, que argumentaba. Yo diría que sí era una persona muy valiente. Él llega inicialmente con unas ideas, porque también a veces se resume todo al tema del señor Pablo Escobar, o el cartel de Medellín, porque es que Pablo Escobar es el cartel de Medellín. Él tenía, por ejemplo, unas ideas muy definidas frente a los derechos humanos de los presos. Para él era una preocupación principal, de ahí que impulsara la creación de nuevos centros de reclusión para evitar el hacinamiento, que era un tema que a él le mortificaba. Impulsó muchísimo la modernización, la sistematización de la justicia. Él creía muchísimo en las oportunidades que presentaba la naciente informática para modernizar y destrabar la justicia colombiana, y al mismo tiempo empezó también un proceso de modernización de varios códigos. Se metería todo lo que es la población carcelaria del país. Hoy hay reclusos por los que nadie se preocupa.
que muchas veces pagan su pena una vez y hasta vez y media y 2 veces, sin que puedan salir de la reclusión. Entonces, con el computador vamos a tener toda la información sobre la población carcelaria del país, por qué están en las cárceles, en qué estado anda su proceso. Y eso también será un elemento esencial en la vigilancia de los establecimientos judiciales. Él mismo, ¿de acuerdo?, empieza a llamar uno a uno a los congresistas para que empezara todo el proceso de la pérdida de investidura, porque en esa época había esa fórmula, ¿no? Había que todos estuvieran de acuerdo para que se pidiera la pérdida de investidura de un congresista. Y uno a uno fueron llamando, o sea, fue llamando Rodrigo Lara, y Rodrigo Lara logró esa proeza política en un momento donde supuestamente el Congreso estaba tomado pues por el narcotráfico. Esa fue una reacción y un triunfo que mostraba que sí había gente que estaba como muy pispa, o sea, como muy molesta con esta intromisión de este señor, o por lo menos que habían reaccionado. No sé qué tan realmente había sido esa, digamos, reacción, pero a mí me da la impresión de que ese fue un triunfo que se desaprovechó por parte del país, ¿no? Lo desaprovechamos. Otro enemigo del cartel fue el ministro Rodrigo Lara. En sensacionales sesiones del Congreso dejó al descubierto la penetración del cartel en todas partes, especialmente en la política y en el deporte. Escobar contraatacó y promovió el escándalo del $1.000.000 entregado a Lara. El ministro admitió la transacción y explicó que se trataba del pago de una deuda de negocios. En ese momento Lara recibió apoyo. El Espectador reimprimió una denuncia suya sobre Escobar. La Embajada de Estados Unidos le derogó la visa múltiple y Santofimio borró de su partido el nombre de Pablo Escobar. Comenzó así la mala racha del cartel. Usted sabe que la mafia intentó enlodar, intentó asesinarlo, digamos, moralmente, con el famoso cuento de un cheque de un narcotraficante, que era un tipo, sí, que era del departamento del Huila y del Caquetá, y que del día a la mañana consiguió unos pesos y que trató de infiltrarse y pues efectivamente hizo unas compras, unos negocios familiares. Eso arranca básicamente como una reacción de él, primero, porque pues no iba a permitir que mancillaran su dignidad. Varias personas le dijeron: ministro Rodrigo, no ataque a esa gente, más bien admita que usted pudo haber recibido por accidente un dinero de estos tipos y verá que su vida va a ser más tranquila y seguramente no lo van a matar. Pero conociendo su carácter y el sentido de dignidad que él tenía y su preocupación de que sus hijos un día fueran a tener una idea mal concebida de él, pues sencillamente enfrentó pues a estas personas, porque pues su dignidad tenía un valor superior al de la vida para él. Yo habría podido afirmar cualquier cosa para justificar la existencia del cheque. Habría podido decir que lo había recibido como pago de honorarios profesionales o por cualquier otro negocio. La verdad es que la verdad es lo que he expresado desde mi declaración de la semana pasada. Se trata de una simple compraventa del doctor Roberto Bahamón en un negocio en el cual tenía participación mi familia. Y fue feroz la acusación y además una acusación tan terrible que por poco a Rodrigo Lara, siendo ministro de Justicia, una justicia entonces amañada con la mafia, casi logra el desafuero infinito de meter a la cárcel a Rodrigo siendo ministro. Yo tuve, y esto también hace parte de la anécdota, el privilegio de entrevistarlo, y digo el privilegio porque él se había marginado muchísimo de los medios, de estar enfrentado permanentemente. Yo trabajaba para entonces en el noticiero 24 horas, lo llamé, me dio la entrevista, permanecí mientras se instalaban las cámaras ahí en un recinto y al frente la puerta de su despacho quedó abierta y caminaba de una manera desesperada, estaba muy preocupado, lo vi muy transfigurado, como tal vez la imagen que di cuando estaba en el Congreso y se dio cabida a ese hecho del cheque. Hablamos obviamente de lo que sería su defensa, de la decisión de enfrentar el narcotráfico y claro. Y lo que me impresionó fue ver a Rodrigo Lara muy tocado, porque obviamente a él
pues sí, aceptó ese cheque y le tendieron una celada y evidentemente era para fregarlo. Y eso a él lo marcó mucho, pero tal vez lo que más le marcó fue, no solamente, no que lo dejara el gobierno, yo creo que el gobierno no, lo dejó el movimiento del nuevo liberalismo. Luis Carlos Galán, en lugar de apoyarlo, nombró un tribunal me acuerdo, como un tribunal, para decidir si era o no ético o lícito lo que él había hecho. Y eso a él le molestó muchísimo. Y las relaciones se agriaron. Y eso me lo comentaba él a mí. Yo no sé si estuvo bien hecho de Luis Carlos Galán en hacer eso. Pero lo que sí era evidente es que en ese momento el que estaba metido en el problema de la lucha contra el narcotráfico era Rodrigo Lara. Luis Carlos Galán vendría después, pero en ese momento el que estaba poniendo el pecho era Rodrigo Lara. Y en ese momento él se quedó solo. Y esa era su gran tristeza. Rodrigo Lara Bonilla asesta un nuevo golpe al cartel de Medellín, al interceptar más de 50 aeronaves. Lara investiga la relación de las naves con el tráfico de cocaína. Lo anterior precipita la orden de asesinarlo. Rodrigo Lara no solo denunció públicamente lo que estaba sucediendo, sino que además inició las investigaciones por los vínculos del narcotráfico con la política, con el fútbol, con los clubes del fútbol, con las naves, con las aeronaves, con los precursores químicos. Es Rodrigo el que abandera esa lucha contra el narcotráfico, y yo creo que por eso es la persona que encarna un cambio de actitud en Colombia frente al tema, y prende las alarmas y pone de presente a nivel público que la situación es una situación delicada, que esta gente está manejando unos dineros colosales, unas fortunas que pueden comprarlo todo, que pueden corromper todo, y yo digo que afortunadamente personas como Rodrigo, Luis Carlos Galán, Guillermo Cano, los magistrados de la Corte sacrificados en el Palacio de Justicia, fueron los que dieron ese ejemplo, ofrecieron sus vidas, yo creo que no en vano. Y la injusticia, el nexo de las fuerzas turbias en la clase política. Él era un político puro, él era un político honesto, él era un político con principios, y todo lo que fuera la intromisión de intereses mezquinos, de intereses turbios en la política, yo creo que era lo que más lo entristecía. Rodrigo Lara no es solamente irse contra Pablo Escobar. O sea, eso fue una parte, que es la foto, es decir, la pérdida de investidura que estamos contando. No, es que además, una cosa que al país se le olvida es que él incauta las avionetas que sacaban la coca. ¿Que saben qué pasaba en esa época? La coca salía por el aeropuerto del Dorado. Pero de usted el 78 al 80 ya tiene un grupo armado que lo protege, un laboratorio que produce. ¿Qué necesita usted para sacar esa coca? ¿Qué necesita? Hago yo la pregunta. Usted puede sacarla en el estómago de la gente, toneladas de coca. Usted puede sacarla escondida en una silla de un avión o en una maleta de un avión comercial. Por supuesto que no. El tercer elemento que usted necesitaba para que el narcotráfico se convierta en la gran amenaza para el país es los aviones, es obtener aviones. Les aterriza unas avionetas, los famosos aviones o la flotilla de aviones que adquirió el narcotráfico a principios de los años 80, y con la cual pues ellos podían exportar en toneladas industriales cocaína a los Estados Unidos. Sin esa flotilla de aviones el narcotráfico no se hubiera convertido en lo que se convirtió. Sin esa flotilla de aviones el narcotráfico en Colombia sería un asunto casi que artesanal. Me acuerdo que él siempre me decía, mire, si me matan va a ser por esto. Él me decía así, me lo dijo claramente, yo también creo que a él lo mataron fue por haberse metido con esos dueños de esas aeronaves, que empezó a descubrir que eran unas líneas dadas de manera extraña, y empezó a investigar
Y en esa investigación decidió incautar las naves y pararlas. Si esos señores como Escobar y los Ochoa no obtienen los aviones en el 80 y el 82, ¿usted cree que Escobar hubiera podido haberse convertido en esa amenaza que arrodilló este país, que mató a candidatos presidenciales, ministros, procurados, que puso bombas, que tumbó un avión? Yo le hago esa pregunta. ¿Lo hubiera logrado? No lo hubiera logrado. Sería un criminal pequeño o mediano. Y repito, Rodrigo Lara nunca se asustó por el caso de Pablo Escobar. En cambio sí se asustó por la presión que recibió cuando empezó a entender que los dueños de esas aeronaves eran mucho más poderosos que el propio Pablo Escobar. Y yo creo que ahí se perdió un momento del país que nos pudo haber evitado muchísimos muertos. Y es tomar el toro por los cuernos. En ese momento el narcotráfico era mucho menos peligroso que en este momento, o que como lo fue después. Y el Estado o no se dio cuenta o no quiso pelear, y el único que peleó fue Rodrigo. Esa es la verdad. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines, para luego continuar con otras personalidades del país con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. Y el 30 de abril de 1984, el aparato criminal de la mafia alcanza a Rodrigo Lara Bonilla. Unos jóvenes en moto, a la altura de la calle 127, al norte de Bogotá, acabaron con la vida del ministro y de paso silenciaron la voz de una de las esperanzas de Colombia. En la mente de los criminales, el criminal se nutre de estar matando enemigos, y la guerra es una bola de nieve. Entre más enemigos mata usted, más enemigos consigue, y usted va acumulando más enemigos, entre más mata, y usted no puede parar. Eso es como el que es adicto a la droga o al cigarrillo o al tinto. La verdad es que fueron 9 meses muy difíciles, porque éramos pues una familia muy normal. Mi papá era senador de la República, pero no vivíamos peligros particulares, y del día a la mañana pues se vino una avalancha de presiones y de amenazas que sin duda hicieron de nuestra vida un infierno. Yo recuerdo que del día a la mañana no podíamos salir a la calle, que no podíamos, después del colegio nos tocaba encerrarnos en la casa, que no podíamos contestar llamadas, porque varias de las llamadas que contestamos, nosotros como niños, que éramos muy chiquitos, llamaban, pues era para tratar de sonsacar información o de intimidar. Entonces nos prohibieron contestar teléfono, y si contestábamos, pues de ninguna forma podíamos indicar nuestros desplazamientos o nuestra rutina. Entonces por supuesto que fue muy duro, y la tensión que recibía por supuesto mi padre pues se transmitía al hogar, porque era una presión de amenazas todos los días, en donde no solamente lo amenazaban de muerte a él, sino que amenazaban y le decían que sus hijos estaban saliendo del colegio a esta hora y no los va a volver a ver, o su mujer está en el supermercado y la vamos a matar. Era una cosa, pues, una zozobra permanente y una tensión que le tocó al padecer durante todo este tiempo. Casi que la muerte fue una liberación para él. El 30 de abril de 1984 es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. El hecho despertó como nunca antes la ira del gobierno colombiano. Él dio una orden de que se esculcara a la gente abajo, la entrada, todo el mundo. ¿Eso a qué hora fue? Pues eso fue más o menos como a las 4:30. Él dio la orden. Él dio la orden. ¿Y exactamente qué le dijo el ministro? Me dijo: Sol, tenga la amabilidad y da la orden de que requisen muy bien a las personas que suben. ¿Estaba muy bravo ese día? Pues, ¿qué te digo? Estaba acelerado, pues bravo no, pero sí no estaba como todos los días, que no, está diferentísimo. Usted lo conocía muy bien. ¿Usted lo notó, como dicen, nervioso especialmente ese día? Sí, señor, efectivamente el ministro ese día llegó bastante nervioso, preocupado, inquieto, y así permaneció por el resto del día. Yo estaba en una reunión del Fondo Ganadero del Huila, porque yo era suplente en la junta directiva, y ese día no fue el principal, entonces yo fui. Estábamos en la reunión y después de la reunión empezamos a comer, cuando un amigo que todavía vive, Reinaldo Manrique, se levantó porque lo llamaron
regresó y me dijo: Jorge, hubo un atentado contra Rodrigo. Le dije: ¿y qué pasó? ¿Sabe algo? Me dijo: no, nada. Entonces yo pensé enseguida en mamá, pero me fui para mi apartamento, llamé aquí a la casa de Rodrigo a Bogotá, me contestó la muchacha que ellos tenían, que era de toda la vida, de los suegros de él, y había criado los muchachitos, Oliva, me acuerdo que se llama Oliva. Hablé con ella y me dijo: sí, es cierto, don Jorge. Le dije: pero hay algo. Dijo: aquí lo trajeron. Le dije: ¿pero qué? Dijo: sí, está muerto. Era un lunes y yo estaba, ya estaba, eran las 7:30 más o menos de la noche, y él llamó a decirme si había hecho una tarea. No la había hecho, entonces estaba un poco preocupado de que llegara, porque iba a venir a verificar mis tareas, y a los 10 minutos pues llegaron los carros y los policías empezaron a golpear muy duro la puerta, y lo que nos encontramos fue pues el auto acribillado, y a él lo bajamos y lo transportamos a un carro de escolta y lo llevamos a la clínica Shayo. Gracias a Dios yo no vi sangre, simplemente lo vi a él con sus ojos cerrados, y pues lo llevamos a la Shayo. Lo recibió, mire usted qué casualidad, lo recibió un hermano, Luis Carlos Galán, que estaba de turno esa noche, Augusto Galán. Me ha pedido el favor de que lo acompañara en su despacho como su asesor. Yo ese día entré a trabajar al Ministerio de Justicia, el día que lo mataron. Solo trabajé un día, no volví. Habían matado al ministro, yo trabajaba con él. Cuando llegué a mi casa, mi papá era magistrado de la Corte, ya tenía a su cargo algunos procesos por la extradición, inconstitucionalidad de la extradición. Me estaba esperando muy compungido porque había sido profesor de Rodrigo en el externado, y él me recibió. Él sabía mi relación con el ministro, yo era muy joven, y me dijo: mira, lo que pasó fue muy grave, tienes que prepararte. Yo le dije: ¿por qué? Me dijo: porque nos van a matar a todos. La guerra sí, mata el alma y enceguece, y usted se vuelve un consumidor de sangre total, que usted no sabe cuándo parar. No estamos resolviendo problemas regionales, sino que estamos tratando de saber la verdad sobre los manejos que se han hecho de los dineros del Congreso de la República. Y he encontrado, por ejemplo, contratos para pintura del Senado de la República, divididos en 10, porque superan el $1.000.000 en un mes. Nosotros hacíamos el noticiero en la calle 24, en los primeros estudios de Intravisión, y las oficinas del noticiero quedaban a unas 5 cuadras del lugar. Veníamos con los cassettes para proyectarlos desde ahí. El noticiero terminaba a las 7:30 de la noche. El crimen ocurrió entre las 7:30 y las 7:45 en la calle 127, al norte de la ciudad. Yo salí de la emisión, estaba coordinando, salí de la emisión y me encontré con un vendedor de dulces, y me llamó, me dijo: don Raúl, oiga lo que está pasando, y me sintonizó la radio Super, un pequeño transistor. Entonces yo oí que habían atentado contra el ministro Rodrigo Lara Bonilla. Profundo dolor, profunda tristeza de
injusticia de ver uno cómo alguien tan lúcido, tan querido, con tanta vida por delante, por favor, es que lo matan a los 30 y pico de años, 37, era avaliado de una manera vil, de una manera cobarde, solamente por el poder de su pensamiento. Lo que finalmente a Rodrigo Lara lo mata es la claridad de su pensamiento. Y eso es algo que un país tiene que reflexionar de por qué matar gente por lo que piensa. ¿Me explico? Eso es realmente una anécdota triste de la historia de Colombia. Ese crimen fue atroz, fue la primera gran víctima del narcotráfico, sobre todo porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos en Manizales, en ese foro que le digo, en el Congreso de Derecho Procesal allá, que él fue como ministro a instalarlo. Ya estaban empezando sus forcejeos con la mafia. Y allí había algunos que le tomaban el pelo diciendo, uy, ojo, te van a bajar, etcétera. Pero no se lo decían de mala voluntad, sino porque nadie en el país creía para ese momento que la mafia se fuera a atrever a matar a un ministro. Eso estaba descartado de la conciencia general del país. Nosotros teníamos conocimiento de que había unas aguas negras corriendo, pero no teníamos a ciencia cierta una información ni la capacidad de entender el fenómeno delincuencial que se había incubado alrededor de Pablo Escobar y su banda. No lo teníamos. Había también temor. Tampoco teníamos suficientes elementos que nos permitieran llegar al meollo del asunto. ¿Qué era lo que podía pasar? Estudiantes, condenamos el sucio asesinato de Lara Bonilla. Los móviles del asesinato de Lara Bonilla van más allá de la figura del capo del cartel de Medellín. Lara Bonilla había comenzado a pisarle los talones a la mafia. Escobar no actuaba solo. Otras poderosas fuerzas lo secundaban. Y yo creo que cuando Pablo Escobar se intenta meter a la política y se logra infiltrar inicialmente en el movimiento Nuevo Liberalismo, y Rodrigo Lara y Luis Carlos Galán lo sacan públicamente en una manifestación en Medellín, yo creo que allí se selló la suerte de ambos. Ahí empezó ese drama que terminó pues con el asesinato de ambos, y a eso se sumó pues que la carrera política de Pablo Escobar se frustró, por fortuna, gracias a que el Nuevo Liberalismo lo sacó y después Rodrigo Lara lo denunció. Antes de 1978, es decir, antes de la creación de Tranquilandia, ¿quién era Pablo Escobar? Pues era un narcotraficante pequeño, casi que artesanal. Tenía su cristalizadero, traía su coca del sur del país, pero no producía cantidades industriales de coca para convertirse en los hombres más ricos del mundo. Seguramente habrá acumulado unos millones, pero no era más. El narcotráfico en Colombia, digamos que tiene un punto de partida, un punto de quiebre, que es 1978 a 1982. ¿Y qué ocurre en ese entonces? Pues primero se crea Tranquilandia. ¿Qué era Tranquilandia? Un complejo, no era un laboratorio, era un complejo de producción masiva a nivel industrial de cocaína. Es decir, pasan de producir pequeñas cantidades como un artesano a producir como un industrial cocaína. ¿Dónde quedaba Tranquilandia? Tranquilandia quedaba en los llanos del Yarí. Para explicarle un poco a la gente, los llanos del Yarí son un triángulo que queda entre la Macarena, Uribe y San Vicente del Caguán, es decir, sur del Meta y norte del Caquetá. La policía descubrió un complejo de laboratorios de coca que poseía el cartel de Medellín en los llanos orientales, Tranquilandia. En la operación se decomisaron 13.8 toneladas de cocaína. Le ha asestado un golpe muy fuerte a la red de narcotraficantes y yo creo que el país entero lo tiene que celebrar. Primero Tranquilandia, después la incautación. Fue rápido.
Y mientras todo esto pasó, asesinan a Rodrigo, después matan hubo un interregno en donde ellos tuvieron tiempo para pertrecharse, montar sus ejércitos privados y empezar a matar como mataron. Y eso asustó a mucha gente, y asustó al Estado, y nos asustó a los periodistas y a todos. No tengo duda de que a eso se agregó también, a esa decisión criminal de asesinarlo a él y de asesinar a Galán, pero sobre todo a Rodrigo, tuvo que ver con la circunstancia del desmantelamiento de Tranquilandia, que eso le significó una pérdida gigantesca al cartel de Medellín y una circunstancia que no había habido jamás el cartel de Medellín, porque ellos eran amos y señores de aquí de Colombia. El poder del narcotráfico trajo consigo la sed de los delincuentes por atrapar y controlar otras instancias, sectores propios del manejo de los destinos de la nación. Escobar había convencido a una buena capa de la dirigencia política colombiana, porque la había inducido, la había seducido con el poder del dinero. Él proclamó en más de una ocasión su interés por llegar al poder. Son personas que representaron una voz, una conciencia de un país que no aceptó el soborno, que no aceptó la corrupción de estos grupos narcotraficantes. Es que la tragedia mayor que le trajo este fenómeno a nosotros es que terminó corrompiendo todo. Es decir, el narcotráfico para nosotros sí, ciertamente el consumo de droga es muy malo, pero es que el problema nuestro es que, digamos, terminó convirtiendo en mafia, cualquier actividad terminó corrompiendo todo y creando un ídolo que es el dinero, que es el dinero fácil. Es que Colombia no lo estamos dañando los asesinos, somos el primer factor de daño a la sociedad, pero cuando usted prende la televisión y ve que fulano le dio 22.000 millones de pesos a un rico, ¿usted cómo va a ser honesto? Yo creo que la peor herencia que dejó Pablo Escobar y los carteles de la droga, incluido Gilio Rodríguez Orejuela, fue la convicción en gentes muy jóvenes de que el delito paga, de que el dinero fácil es la mejor opción. Entonces se cambiaron los valores de la vida. Hoy un muchacho, y antes más protuberante, que esté estudiando, no está pensando, por ejemplo, en salir a ejercer la profesión y ganarse la plata y todo, sino en hacerse rico muy rápidamente. Eso es producto de esa cultura mafiosa del dinero fácil. Pablo Escobar era un criminal espantoso, atroz, que ejercía la venganza, no dejaba ninguna cosa que a él no le gustara sin que hubiera una respuesta violenta de su parte. La crisis de valores es total. Porque todo el mundo cree que el narcotráfico solo es el que manda cocaína. La mafia está en todo metido, en la política, en los textiles, en muchas cosas. Se creó la cultura del dinero fácil. La única forma de recuperar la sociedad colombiana, al que haya probado la sangre, no hay nada que hacer con él. Se trata de nuevamente estructurar los valores, porque se creó la cultura mafiosa. En eso tiene mucha culpa, pero realmente nosotros los mafiosos. Yo no soy mafioso, ojalá fuera mafioso, soy sicario. Tiene mucha culpa los medios de comunicación porque se ha idealizado a los narcotraficantes. Una desazón completa. Vi que el Estado colombiano, que la dirigencia colombiana no había medido el alcance de lo que estaba ocurriendo. Ellos tenían más información que quienes debemos producir o buscar la noticia. Ellos tenían más información. De tal manera que me produjo tristeza y pensé que el camino que deberíamos recorrer sería dramático. No imaginé que llegáramos a los límites que llegamos. Es decir, a este país le han ocurrido tantas cosas derivadas de la acción criminal, de la mentalidad de muchos hombres que no se detienen o no se detuvieron ante nada con el fin de lograr su objetivo. La investigación sobre los responsables del asesinato de Lara Bonilla ha tenido un camino tortuoso. Hoy, 28 años después, aún quedan cabos sueltos. Con conocimiento de causa se ha hecho lo que hemos hecho
y estamos listos a afrontar lo que sea. Me encuentro frente a una violación a la ley de la cual he sido víctima. Ahora, sobre esa muerte hay mucho por seguir investigando, la verdad. Como ese proceso, el cartel de Medellín, yo les recuerdo que el cartel de Medellín no solamente Pablo Escobar, sino también los hermanos Ochoa, por ejemplo, sus socios en la política, para solamente citar dos nombres. El cartel de Medellín asesina a mi padre y el cartel de Medellín impide a todo precio que la investigación pueda dar frutos. Recuerde usted que asesinaron al juez Tulio Manuel Castro Gil, que asesinaron testigos, y esa investigación terminó en el 89 básicamente acusando al conductor de la moto y a otro cargaladrillos del narcotráfico que participó en ese crimen. Nunca se llegó a los responsables. Cuando mataron a Rodrigo en mayo, todos comprendimos que realmente estábamos ante una amenaza mayúscula. Nadie se imaginó que pudieran matar a un ministro de justicia, y de allí en adelante todo fue posible. El atentado contra jueces, el tema del propio Galán. Y hoy, paradójicamente, la justicia patina y no nos da ninguna explicación, digamos que satisfactoria, que nos diga por qué el crimen de mi padre no es delito de lesa humanidad, cuando toda la cadena de delitos de lesa humanidad del cartel de Medellín ha sido declarado de tal forma. Hay mucho que investigar, por ejemplo, los informes de policía judicial y los informes de ese entonces señalan que él fue asesinado por una moto. Sin embargo, hay personas también que señalan que no, que el vehículo se detuvo, que él fue rematado, que hubo dos motos, que hubo una serie de complicidades que nunca se han investigado, y que sería bueno que hoy en día la justicia que no excluya paradójicamente este caso tan sensible, que sería una verdadera caja de Pandora. Yo creo que fue un certero golpe, un artero golpe, más que certero, un artero golpe al corazón de la sociedad colombiana. Nosotros debemos entender cuál es la majestad de la justicia. Debemos saber exactamente qué nos ocurrió entonces para poder calibrar lo duro que fue ese golpe. Desde luego se desestabilizó la justicia, el mismo país, la ciudadanía se llenó de temores, y desde luego por ahí mismo se penetraron otras fuerzas que aprovecharon ese hecho para hacer su agosto y estar del lado del crimen. Y hoy las secuelas son enormes. La Comisión Política Central. Con la temprana trágica desaparición de Rodrigo Lara Bonilla, Colombia se privó de seguir contando con un auténtico faro moral, un hombre que colocó su propia vida en aras de ver a su país libre del peligro que significaba el creciente negocio del narcotráfico. Los que lo veían como competencia, esos respiraron más. El mismo Santofimio tuvo que haber respirado muy bien. Y otros, porque Rodrigo iba muy rápido. Él iba muy rápido y él era capaz de hacer grandes cosas. Pero no lo dejaron, por miedo. Rodrigo ya era un hombre denso, muy importante. Yo creo que él estaba llamado para ser presidente de la República, Rodrigo. Era un hombre, además de una simpatía personal impresionante. Su muerte fue una baja muy grande, porque de haber seguido con vida a Lara Bonilla, yo estoy seguro que su carrera, tanto académica como política, hubiera sido meteórica. Si no lo hubieran matado, hubiera sido mucho más importante que Luis Carlos Galán. Y así, señores senadores, se encuentra uno con cosas mal hechas, con unas que son violaciones a la ley penal, con otras que no lo son, pero que se deben solucionar,
con indelicadezas que están enriqueciendo a personas aquí a la sombra del Congreso de la República. Señor presidente, no queremos más informaciones, queremos que se responsabilice a las gentes, queremos justicia penal, queremos una Contraloría que entre a investigar esto a fondo. Queremos, señor presidente, que se nos diga quiénes son los responsables, que se les destituya y que se les exija la responsabilidad que les corresponda por haber violado la ley.